en el momento exacto donde te empiezan a pifiar. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza? No. ¿Conversaste con alguien esto en algún momento? Bueno, ¿Cómo se balancea la relación entre el éxito y el fracaso? Los dos mentirosos. Perfecto, bienvenidos y bienvenidas a el primer episodio de un podcast de Mindy.cl. Este es un podcast que se llama ¿Qué tienes en mente? Venimos a hablar de salud mental, bienestar, procesos, cómo lidiar con estrés, angustia, con personajes públicos, amigos o no amigos de la casa. En este caso tenemos un muy buen amigo y lo voy a presentar. Con más de 40 años de carrera nacional e internacional, hijo de un inmigrante palestino, matricero de profesión, personaje del año en Noche de Gigantes 1983, una institución de la comedia chilensis y del culto en artesanías de madera, sobrino de la destacada actriz Nelly Meruane y un adelantado a la época con chistes que se consagraron después de años. Probablemente uno de los mejores ejemplos en Chile de lo que significa exponerse emocionalmente frente a millones de personas y tener que aprender a convivir tanto con el aplauso como con el rechazo y el paso del tiempo. En este primer episodio nos visita el maestro Ricardo Meruane. Oh, muy agradecido. Tremenda presentación. Te faltó un puro dato nomás. A ver, con presencia permanente en DICOM. Pero dejémoslo. Pero estuve bien, lo de matricería no lo tremendo. sabe mucha gente. No mucha gente lo sabe, sí. Curiosamente hay otro colega que es matricero también, ¿eh? ¿Cuál? Coco Legrand, matricero. Mira. Sí, curioso. Te voy a hacer un set de preguntas cortitas. Para empezar, me las respondes con una palabra, por favor. Vamos. Nombre completo. César Ricardo Andrés Meruane. Perfecto. ¿Color favorito? Verde, curiosamente. La última vez que fui feliz fue... Todos los días, digamos, no hay feliz permanentemente, tratando de ser optimista, mirando la vida bien. O sea, no. Le tengo un tremendo miedo a... Una enfermedad catastrófica, eso lo tendría. Jamás volvería a... Sí. No sé, ahí me. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Pero, bueno, en este momento de mi vida es donde no volvería. Yo no sé, volvería a cualquier parte. ¿Cómo conociste Mindy? Me llamaron, po. Me llamaron después y curiosamente le achuntamos porque justo. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Recomendé, bueno, dejémonos para. Ya vamos a hablar más adelante. Oye, Ricardo, pregunta, ¿a qué edad y cómo conociste la comedia? De niño. Yo en el colegio ya venía fui presidente de curso de primero básico a octavo, bueno, preparatorio en ese tiempo, después pasamos a octavo. Los 8 años fui presidente de curso, siempre después caché por qué me elegían, porque los consejos curso eran, pero bueno. Y de ahí viene, claro, viene de la familia, de escuchar historias, talla, harta gente. Y después uno se profesionaliza, pero yo ya recuerdo haber hecho un sketch en el colegio, como en sexta preparatoria, una cosa así. Oye, ¿cuál fue el primer chiste que escuchaste? El que te voló la cabeza, que dijiste, esto es... Tienen que haber sido los chistes que puse en escena, ¿sabéis? Cuando me acuerdo de los dos chistes que hicimos un sketch con unos chistes que era el del curado que iba a la feria y le tiraba a los gatos porfiados y de premio le daban una tortuga, ¿cachai? Y después volvía, como 5 veces una tortuga, hasta que al final bota a todos los gatos y le habían acabado las tortugas al tipo y le pasa una muñeca, ¿cachai? Y el curado dice, puta, se te acabaron los sándwiches. Y esos chistes inocentes. Le estaba hablando hace 50 años más. Oye, Ricardo, ¿por qué decidiste estudiar matricería y en qué momento decidiste abandonarla por la comedia? Buena pregunta. Bueno, la matricería es la parte más artística de la mecánica. Son los que fabricamos moldes para todo tipo de piezas. Esa es la matricería. Moldes para todo, para celulares, todo lo que computadores, pura matricería. Y después trabajé un tiempo, hice la práctica y después ya me empezó a entrar el bichito y estaba la oportunidad de ir a Cuánto Vale el Show y de ahí empezó todo. Ya te voy a preguntar por eso también. Oye, ¿cómo fue la reacción familiar cuando les dijiste me voy a dedicar a esto? No fue muy sorpresivo porque ya veían que tenía una tendencia al chiste, a la talla y también, bueno, teníamos el antecedente de mi tía Nelly también, que era actriz. Entonces no era tan ajeno, digamos, que yo me fuera por Había cultura. Había una cultura y además que ya, ¿cachai? Que yo tenía eso, para los chistes, las tallas y todo eso. Súper. ¿Qué tan importante es el papel de las emociones en la preparación de tus rutinas? Qué buena pregunta, fíjate, no lo había pensado. Es súper importante porque lo que yo digo
a diferencia de los que tienen libretista, nunca he tenido libretista, todo lo que digo es lo que yo pienso, yo hago humor con opinión, que está dentro, bueno, ahí ya nos metemos en un área de hablar del humor en sí, pero está dentro de lo que se llama el humor tendencioso. Entonces, lo que yo digo es lo que yo pienso, yo no represento el pensamiento de un libretista, es lo que yo. Entonces, la emoción es importante porque hay un pálpito que uno dice, cuestión me gusta. Cuando uno le dice, es como un gustito, ¿cachai? Que dice, ¡pum! Se te ilumina y te produce como gracia a ti, esto debe ser chistoso. ¿Y en el público? ¿Cómo pensáis en lo que les va a generar a ellos? Claro, y ese nervio, por ejemplo, para mí una actuación buena es cuando te va a ir la gente a salir. Pero cuando es excelente, cuando mete unos 5 o 10 minutos nuevos. Y ese nervio es fundamental. ¿Qué irá a pasar? Incertidumbre. Es la incertidumbre, porque ese nervio me vuelvo a los orígenes y me siento de 20. Principiante. Claro, justamente ese nervio que yo siempre hacía, yo antes iba a actuar cuando empecé, hacía una rutina el viernes que me iba súper bien y el sábado hacía otra. Y el dueño me decía, oye, ¿por qué no contó lo de ayer? Porque estaba probando material. Entonces ese nervio es fundamental. Ahí te sentís joven y sentís, ¿qué irá a pasar? De repente, como decimos en el show, te pegáis un verdadero perazo, este gesto, perazo que no pasa nada, que también es gracioso, porque también te produce... Esto es una cosa bien Oye, interesante. y en el sentido contrapuesto, ¿pues qué tan importante sientes que es el humor en el bienestar emocional de las personas? Perdón, ¿Qué tan importante sientes que es el humor en el bienestar de las personas? Pero fundamental. Uno, ¿cómo empieza en esto? Riéndose de sí mismo. Si tú no te sabes reír de ti mismo, no pasa nada. Hay que decir que hay algo que falla. Por ejemplo, es como si yo me enojara porque me echan una talla porque soy pelado y punto. ¿No? Estoy blindado con eso. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante eso. Uno parte riéndose de sí mismo. Porque si no te ríes, es como te echan una talla y te enojáis, más te van a molestar. Entonces tenéis que superar eso. Entonces creo que es fundamental. Si uno parte riéndose de sí mismo, te echan una talla. Yo, cuando hago mis envíos, si la talla es buena, soy el primero en celebrarla. Ahora sí ofensiva, no, pero es talla buena. Por ejemplo, un tipo me dijo, usted es tan adelantado a la época, tan adelantado que quedó offside. Oye, la encontré. Muy buena. Muy buena talla. Oye, ¿consideras que reír es una terapia para otros? Pero por favor, por algo tenemos la risoterapia y vemos Patch Adams y toda esa serie, la risa. Y en ese sentido, como comediante, ¿te sientes como, no doctor, pero como que tu oficio finalmente... Justamente porque la gente le gusta escuchar lo que no se atreve a decir o no sabe cómo decirlo de forma, entonces te agradece que uno ironice y diga cosas que la gente lo piensa, pero o no lo sabe decir o no lo sabe decir con gracia. Entonces, muy agradecido, claro, la gente agradece eso. Oye, y dentro de eso, ¿qué tanta risa hay en el mundo de la comedia? Harta risa, pues sí, está como ligado. Pero como dedicarte a esto. Me imagino que no todo es fiesta. No, para nada. Ahora, este oficio tiene esa gracia que, como se dice, un clavo saca otro clavo. Cuando te va mal, tú no hayas la hora de actuar nuevamente, porque cuando dejas de actuar, andáis como sin sombra. Es un fenómeno bien raro. Echáis de menos las luces y la risa, que es una energía. Sobre todo las luces, andáis como sin sombra. Entonces, hay momentos, y lo otro es que uno siempre tiene que estar bien, po. Tenés que estar siempre sonriendo. Cuando subí al escenario, sacaba, qué sé yo actuaba con la defunción de mi papá, por ejemplo. Al otro día estaba actuando igual. Entonces, son cosas que hay que saber. Eso te va forjando también, pues te va haciendo más. Te va endureciendo, no sé, te va fortaleciendo. Oye, perfecto. Entrando como... Quiero indagar, pero no dentro del morbo, sino siempre dentro de lo emocional con respecto a lo que ocurrió en los festivales de Viña, básicamente. Quería preguntarte pues, inicialmente, ¿cómo uno se prepara para ir a un festival donde sabe que te va a estar viendo mucha gente dentro y fuera de Chile, donde uno sabe que existe este personaje del monstruo que de pronto te puede lastimar? ¿Cómo te preparaste para eso? Uno se prepara probando la rutina en distintos escenarios, y ahí yo creo que fue el error que cometí la segunda vez. Yo la había probado en distintos escenarios, pero con un público muy parecido. Entonces, lo mejor que te puede pasar antes de ir a Viña es que te pifien en un festival previo, porque eso te permite corregir. A mí me fue bien en todas partes antes pero era un público muy parecido. Uno no actúa generalmente donde hay reggaetoneros, ese tipo de público. Pero uno se prepara, claro, uno mentalmente, físicamente, uno empieza a hacer actividad física que hago siempre. ¿Y emocionalmente? Emocionalmente tenéis que estar claro, porque tenéis que ver las variables. Puede que resulte, además son muchas las variables, puede que tiemble, por ejemplo. Una cuestión totalmente, si estás actuando y tiembla, sería todo, por ejemplo, se te va, estás ahí, pero se te va. Como le pasó al
O el apagón, con lo que le pasó a Ruminó, que después se cortó la luz, le postergaron la... Son unas muy... Al muchas Bombo maneras. Fica. Bombo Fica fue un festival que se puso a temblar. Ah, claro, puede ser. Y al otro día en los diarios nos hablaban de su... Hablaban del temblor, hablaban- claro. Porque no, pues, es que cuando tiembla, se produce un fenómeno que la gente se va, pues está ahí, pero están en la casa, los niños, el jarrón, Sí. entonces es un fenómeno. ¿Cachai? Pero es una preparación intensa, o sea, uno concentrado, ensayaba muchas veces, medía la actuación, sacando la palabra, ¿no? Es un proceso. En el 2011 te pasó que saliste después del show de Sting Sí. y la gente quería Sting y como que te tocó. Sí, pero yo también ahí reconozco mi parte cuando dije que Sting no iba a volver. Pues la gente Sí, pero eso lo dijiste a los 10, 15 minutos de más o que te menos, estaban más o menos, pifiando. claro. ¿Cómo en el momento exacto donde te empiezan a pifiar? ¿Qué sentías en ese momento? No, es que la pifia empezó mucho antes. La pifia empezó cuando Sting se retiró y yo salí a actuar como media hora, 45 minutos después que Sting se retiró, porque entre los comerciales metieron una competencia y yo todo ese rato estaba detrás del escenario, escuchando una pifia cerrada. Y llamaban Antonio y Rafa. Estaba el Rafa. Claro, Rafa, escucha y lo que viene. Po. Ándate otra vez. Entonces, y llamaban Antonio. Entonces, de hecho, atrás no se escuchaba. Es lo que hablaba Rafael Arrarea atrás. Era pura mímica con la pifia. Y la gente pifiaba cuando sacaba los comerciales. Entonces, yo entré con una pifia. Yo reconozco también mi parte cuando dije eso. Sting va a volver, pero en 3 años más y quedó la caga. Pero insisto, como, ok, estoy haciendo mi show, las pifias no pararon, no estoy pudiendo quizás revertirlo de la manera que me gustaría. ¿Qué sentías en ese momento? Ahí uno está, pero a 1000. Está ahí a 1000. O sea, está ahí escuchando lo que habla el tipo en la galería. Está ahí. Ahí. Empezáis a adelantar material. Si esto no resultó, ponía algo más pegador y tampoco. Pero lo que marcó el antes y el después fue eso. Yo creo que igual la gente me dio la oportunidad. Yo hablaba y la gente se reía y después. Pero como que se abre una puerta y se cierra cuando estáis muy. Se abre y se cierra el tiro. Como que, vuelve la pifia. Pero con eso marcó la diferencia. Cuando dije. ¿Sentiste miedo, pánico? Nervios sí, pero no para. Bueno, además que vino lo de la. Es que fueron varias cosas y en realidad yo reconozco ahí. Es que yo te pregunto porque vi la rutina estos últimos días y dentro de todo lo hiciste súper bien. Porque en ningún momento perdiste el control. Seguiste con la rutina, jamás te la echaste con la gente, más allá de la tallita de Sting va a volver en 3 horas, ¿cachai? No. Pero otra persona podría haber entrado en mente en blanco, en crisis de pánico, abandonar el escenario. O haber ofendido al público como lo han hecho otros. Y dentro de eso creo que lo hiciste súper bien, ¿cachai? Sí. Pero por dentro, claro, porque tú me decís, están pasando muchas cosas. Al mismo tiempo seguís soltando la rutina, ¿cachai? Entonces estáis seguís con el trabajo en el fondo. Y empezáis a adelantar cosas que tú encontráis que son más pegadoras, las ponéis. Entonces ahí se produce un pequeño desorden. Pero en el fondo fueron varias cosas. De partida yo iba a entrar con una peluca absolutamente ridícula. Eso era. Y estaba el de Abate, me dijo, ¿cómo voy a entrar con esa peluca? Y me hizo una peluca tan perfecta que la gente pensaba que yo iba a imitar a Piñera. Un peluquín. Claro, un peluquín tan perfecto que me la gris, así pensaban que iba a imitar a Piñera. Y nada que ver, no iba por ese lado la cosa. Oye, ¿y el 2016? ¿Hubo alguna diferencia cuando sentiste las pifias? Sí, el 2016 lo sentí más que el 15, que el 11, porque el 2016 yo iba con material mío, con otro enfoque, más actual, con más actualidad. Y ahí también se produjo, de repente como que se desenganchó, la gente se desordenó, yo empecé con eso, apaga la luz y todo. No, Eso te quería preguntar, como lo repetiste varias veces y no entendí. Como decía, ya, pues apaga la luz. Claro, porque prende la luz, la gente empieza a pifear, porque como que se encandila. No fui el primero que dijo apagar la luz tampoco, digo, no, y se produjo un desorden y ahí como que se anduvo arrancando la cosa, claro, ahí. Cuando le puse la sandía también al estacionador, que fue una cosa muy... no se había probado antes. Por Dimondo. Por Dimondo, claro, Sí. y se me ocurrió, entonces a lo mejor mucha gente no está, no sé. Bueno, Pero más allá de analizar qué resultó que no, ¿qué sentiste tú diferente de entre el 2011 y el 2016 en ese momento? se siente casi lo mismo, que no estáis llegando. No estáis llegando y no... ¿Miedo? O sea, claro, ¿Frustración? Frustración te sentís, pero yo igual la hice todo. Yo hice la rutina, la hiciste completa. absolutamente. Y después conté el chiste del Campeonato Mundial del Punto entero, sobre pifi y todo eso. Pero bueno, también los humoristas marcamos para arriba y para abajo. Generalmente marcan más cuando te están pifiando. Oye, ¿con qué te fuiste para la casa esas noches? Mal. Sobre todo que la primera vez yo tuve la oportunidad de hacer un programa.
que fue Gracias no se molesten, que lo hice en el Vía X. 200 capítulos, más de 200 capítulos. Un año y medio, claro. Y después no, po. Después del 2016 no se dio eso. Pero ya, bueno, tenía la experiencia anterior, digo, del perazo anterior. Pero me refiero como, ¿cómo te vaya a costar? ¿Con qué sensación? ¿Qué pasa por tu cabeza? No se duerme, partida. No, dormí muy poco. Muy y después poco. salir a la calle el otro día, contestar el teléfono. ¿Por qué duermes poco? Porque a las 7:30 te están llamando el matinal. Po. Y ahí tenés que dar, y bueno, hablé con Felipe Camiroaga, en paz descanse, y con varios. Ahí te empiezan a dar. Obligadamente tienes que ir al programa satélite. Por contrato. Por contrato. Entonces ahí te siguen. Y no para. Y después. Eso es otra cosa. Un punto muy importante. Que el 2011, cuando yo fui, empezó Twitter. Yo fui el primer pifiado en Viña en la era Twitter. Entonces después. Te tocaron los palos, pero al instante. No, pero, o sea, ¿qué te puedo...? Cosas que uno, ¿cuándo te iba a imaginar que alguien podía comentar algo ¿Qué así? fue lo más feo que te dijeron? Mira, lo mínimo, mátate y claro, desde ahí para arriba, o sea, mátate con... No, o sea, no. Y eso sí que fue fuerte. Yo creo que fue casi más fuerte que la actuación mía, que la pifia del festival. ¿Cómo te afectó post-festivales? Antes de continuar con el podcast, quería contarte que este espacio es patrocinado por Mindy, la plataforma de psicología, salud mental y bienestar en atenciones online y presencial por ISAPRE y FONASA. Agenda hoy tu primera sesión en mindy.cl o tu sesión orientativa completamente gratis. Recuerda, visítanos en mindy.cl y síguenos en instagram.com/mindy_ps. Ahora continuamos con el invitado. ¿Cómo te afectó post-festivales esto? Claro. Como te digo, el 2016 más que el 11, porque el 11 tuve la oportunidad de hacer el programa. Trajo algo a cambio. Trajo algo a cambio y además que fue una muy buena terapia, una buena catarsis, reírme de mí mismo con el Gracias no se molesten. Pero las redes sociales, porque ahora hay un poquito de criterio. En ese tiempo la gente pensaba que podía, bueno, todavía puede decir lo que quiera, pero ya puede filtrar, bloquear. Pero en ese tiempo fue al chat. O sea, ¿Y cómo trabajaste eso, esas emociones, eso que estabas sintiendo? Bueno, yo, primero, actividad física, yo hago harto eso, camino, cancha y todo, hago, no más que para mantener la curva, para la cabeza, para el ánimo, camino harto, eso. Y lo otro, empezáis, es un proceso que te cuestionáis hasta, ¿seré bueno para esta cuestión? A lo mejor no es lo menor, ¿Pensaste dejarlo? En un momento, pero es que no sé, es que uno no puede dejar, porque es como dejar tu esencia. Dejar tu vida, ya lleváis muchísima carrera. Además que esto no es una alternativa, es que yo profesionalicé la forma de ser nomás, porque uno es así, uno decodifica, andáis buscándolo. No es que por eso cuando veo gente joven, yo les pregunto, compadre, ¿usted por qué quiere ser comediante? ¿Para ganar plata, para ir a Viña, para qué? Si no hay un convencimiento interno que te permita también superar esos perazos, esos fracasos, lo más probable es que lo paséis más mal que bien. Entonces me río mucho cuando estoy con comediantes jóvenes y escucho lo mismo que escuché yo cuando estaba empezando, que te creí, poco menos que ya. Y me acuerdo de la frase que me dijo el Coco Legrand a mí cuando estaba empezando, compadre, los primeros 25 años son... Claro. Oye, yo leí por ahí que no fuiste a terapia para esa oportunidad. No, me fui a un retiro al cajón para allá, del Maipo. Claro. Tengo un amigo ahí que tiene como un espacio, tiene sauna, y ahí estuve desconectado sin nada, ni una cuestión, ni teléfono, nada, ni redes, ni una. ¿Conversaste con alguien esto en algún momento? Bueno, con mi señora y con mis parientes, algunos sí. Porque también le afecta a la familia, también. ¿No? Te ven bajón igual a ti, porque te quieren ver tirando para arriba. Que le preguntan, ¿usted es pariente del otro? Claro, que como no es un apellido muy común tampoco. Entonces, ¿Y ahí quién fue tu mayor refugio? Bueno, mi señora y mis hijos, claro. ¿Cuántos ya has casado? Más de 40. Y ahí tocaste un tema súper interesante porque, claro, uno se queda como con qué le ocurrió al personaje en sí, pero hay una familia atrás. No, mi señora estaba en el hotel. Mi señora no fue a la quinta, de hecho lo vio por televisión. No, sí. Por eso que las mujeres de uno, y por eso que ahora poco que se le murió la mujer al guatón de los atletas, lo sentí muchísimo. Uno sabe lo que es la mujer. Te cuento una anécdota, si uno general. Tú llegáis después de un show a la casa, llegáis contentos, oye, me fue súper. ¿Cómo te fue? Te dice la mujer, muy bien, me fue la raja. Además que me hice 10 minutos, ¿no? Y la gente lo recibió muy bien. Y la mujer te hace la pregunta clara: ¿cuánta gente había? ¿Cuánta gente había? Nada más, claro. Entonces la mujer sufre con uno, sabéis la que te espera en la noche, que llegáis con cara de poto, que llegáis animado, una cosa, claro.
Oye, ¿cómo, después de todo esto, cómo se balancea la relación entre el éxito y el fracaso? Los dos mentirosos. No hay que creerle No, mucho a a ninguno, a ninguno. ninguno de los dos, a ninguno de los dos. a ninguno. ¿Y Son cómo te mantenís centrado en eso? Porque este oficio tiene esa gracia, porque uno se puede reír de sí mismo y tapáis sacáis un clavo. No hay la hora cuando te va mal, no hay la hora de la otra actuación para volver a. Claro, así, con el mío. Esa es la gracia que tiene el humor, por lo menos lo que te enferma te mejora, sobre la misma. Oye, estuve analizando tu rutina. Tuve Ya. tuve un festín Ya. de Meurán este fin de semana en mi casa. Mi mujer estaba feliz viéndote en YouTube. Y me llamó la atención una frase que repetiste el 2011 y el 2016 Ya. en medio de las pifias. Que decís, hay que estar loco para dedicarse a esta weá. Justa. ¿Eso es real o solo Pero un sí, decir? sí, Como, sí. ¿cómo lo sentís? Si no, es cierto, eso es cierto. Claro, porque la gente, por así decirlo, normal, la gente que tiene un trabajo estable y todo, no entiende cómo se puede vivir así, po. Y uno de repente añora ser, la gente él dice, me gustaría ser independiente, pero independiente uno lleva al empleado y al patrón en sí mismo. O sea, nadie te dice, levántate, po. Uno tiene que mover uno mismo, entonces esta cuestión no es fácil, pero ya los años te van dando el oficio, te vas curtiendo y ya sabes cómo navegar, po. Uno ya sabe cómo remar en esto. Oye, y además del deporte y todo, ¿qué más así para cuidar tu salud mental o estar bien de la cabeza emocionalmente? La alimentación también, po. La alimentación, yo me alimento más o menos, trato de ser ordenado. Corté el destilado también, ya hace rato que no tomo destilado, tomo igual vino, cerveza, pero el destilado lo corté. ¿Sentís que alguna vez se te fue la mano de rockstar? Sí, po, sí, po. No, pues yo tendría que haber sido más rockero. Por eso te decía lo de Lenny Bruce, po. Heredamos eso y claro, yo tuve una época, dejémoslo hasta ahí, no, en este mismo barrio ni hablar mejor. No. Oye, ¿cómo hoy día, ya más maduro? O sea, yo insisto, creo que saliste muy bien con la frente en alto de los 2 episodios. Para lo que podría reaccionar cualquier otro individuo, ¿cachai? O después de haber, como otro, o haberme retirado abiertamente, porque ya dos costaladas. Por eso que me llamaron una vez cuando estaba actuando Jani Dueña, entonces me llamó un periodista para preguntarme qué me pasó. Pero te estaba llamando cuando estaba actuando. Cuando estaba actuando, oye, déjame que termine. Y además le digo, ¿y por qué me llamó? Porque a usted le pasó lo mismo. Sí, pero ella no está a la altura. A mí me pasó 2 veces. Chao. Ya. Oye, pero es interesante eso, como poder reírse de un momento tan desagradable, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo miras ese evento desde este minuto de la vida y qué aprendizaje sacaste de eso? Que hay que manejar mejor las variables y ser más cuidadoso y ahora tiene un costo, ¿cachai? Claro, yo sé que ahora, claro, la gente valora otras cosas como la resiliencia y todo eso. Es como dicen, en la escuela, en la vida, el que no me mata me hace más fuerte, pero de repente uno dice, ser más fuerte, ¿para qué? Tiene un costo muy alto también, ¿cachai? Familiar, personal. Entonces tendría que andar con más pies de plomo, sobre todo que ahora hay mucha gente también haciendo comedia, entonces hay que andar. ¿Hubierais hecho algo diferente en esos momentos? Sí, a lo mejor, cuando tú te referías a la actuación, de no haberlo hecho. A lo mejor no haber caído en eso, apaga la luz, tendría que haber seguido, a lo mejor no haberme detenido en eso, porque la gente cuando tú ya es como preguntar a la gente, ¿qué quieren que cante? ¿Quieren que siga? No, todo eso, no haber establecido ese diálogo a lo mejor puede ser. Pero después de la guerra somos todos ganadores, que tampoco se puede decir generales ahora. Ganadores. ¿Sentís que una herida ya como sanada? 85%. Más o menos, sí. Oye, me fijé en otro dato curioso de las 2 actuaciones. El 2011, antes de irte, le tiré un peluquín que llevabas puesto al jurado diciendo, Ítalo, te tengo un regalo. Por el contrario, en el 2016 le dedicas la revancha con el monstruo al mismo Ítalo. Dijiste, entraste ahí, empezaste tu show y dijiste, esto se lo dedico a Ítalo Pasalacqua y no sé qué. ¿Cuál fue tu relación con él y qué cambió de un festival a otro? Lo de relación, dejémoslo así nomás como te... Pero Ítalo como periodista, y es tremendo periodista y muy consecuente. De hecho, yo le dije cuando estaba en Chilevisión y el canal del festival lo tenía en Chilevisión, oye, ¿cómo lo vaya a hacer? No, el compadre fue igual, le puso 2 y 3 en cada actuación, digamos. Fue bien consecuente, digamos, con su oficio.
Y yo creo que él siempre tuvo muy buenos elogios para mi pega y yo le tenía mucho respeto porque era bien ecuánime. Ahora la talla fue, después me lo encontré, le digo, oye, la peluca, me dijo, nunca la encontré, me dijo, porque quedó en el escenario. Yo dije, te regalo la peluca, bueno, Esa peluca era de Abate. era de Abate, que me la hizo él mismo. Ay, esa fue otra cuestión. Yo nunca lo había hecho antes en un festival, me tiré el salto, hay que ser bien loco. Nunca había salido así con una peluca en otro escenario, la pude haber probado, bueno, la probé ahí mismo. Y ahí Porque yo revisé material tuyo bien joven y también eras como... el mismo corte de pelo, El claro. mismo corte de pelo. Sí, po. Oye, tengo otra pregunta. El 2016, después del 2016, te invitaron a un programa Canal 13. Vértigo. Ese mismo, donde yo siento que te hicieron un poco el encerrón. ¿Ya? En ese espacio se encontraba la doctora Cordero, que no fue muy amigable contigo, y te dijo una frase que dijo: creo que tienes dificultad en conectarte con la autocrítica. ¿Estuviste de acuerdo con ese comentario? ¿Cómo te cayó en el momento? En el momento, no, pero después, no mucho tiempo después, tenía toda la razón, claro. Yo después me di cuenta, en realidad, bueno, más referido a la primera actuación que a la segunda. Uh-huh. Claro, uno de repente tiene que ver la parte de uno. Reconozco, por ejemplo, la segunda vez, lo de la sandía, eso tampoco, eso salió ahí, ¿cachai? Lo hice ahí, de repente uno cacha la sensibilidad a la gente, que le ponga una sandía a un estacionador. Tú sabes que las cosas hay cosas que uno no las puede manejar. Ahora yo también reconozco en ese programa que cometí un desaguisado, por así decirlo, cuando le dije a la doctora Cordero lo de las licencias, ahí también me anduve de su... Además que ella es amiga mía, o sea, he tenido... No es que seamos cercanos, pero tengo un contacto. Pero era un palito de vuelta, ¿no? Era un palo de vuelta, pero... como se dice vulgar, al puro peo, porque lo de la licencia de ella fue una trampa, no fue que ella haya dado, fue algo, una malversación, por decirlo, fue una cosa que a ella le pusieron una trampa y ella picó. Oye, Ricardo, siempre cuentas que en algún momento pasaste por cuánto vale el show. Sí, po. Y cuando te preguntan por esto, cuánto te dieron, tú siempre dices que te dieron facilidades de pago. Yo quiero saber de verdad cuánto te dieron. 700. Claro, que plata de ahora vendrían siendo como plata de ahora como unas 7 lucas, 12 una lucas. miseria. Una miseria. Claro. Y eso sí que fue porque, bueno, por haber contado un chiste totalmente desubicado. Además que... ¿Cuál fue el chiste? El chiste de los buitres, el restaurante de los buitres, perro podrido, gato podrido. Y además que fue la primera semana que el programa salía en la noche. O sea, lo daban al almuerzo y cuando yo fui, fue la primera, empezaron al almuerzo y noche. Entonces después salir a la calle, chancho, buitre. Oye, no, eso sí que fue fuerte para mí. Yo ahí sí que me fui para adentro. ¿Eso fue antes o después de...? No, esto fue mucho antes. De Gigante. Mucho antes, ¿no? Fue tu debut en televisión. Mi primera aparición en el año 81, 80. Y de ahí me fui para adentro. Ahí sí que me fui. Ahí no conté más, ni en fiesta, en ninguna parte. Para adentro. Y después de a poquito, me vine aquí al Café Ulm. Estaba aquí en la Alameda, más arriba. Oye, ahí, y eso fue como un golpe al ego, me imagino. No, es que no, porque en ese tiempo yo era aficionado. No, todavía... tenía la vocación, pero te estabas probando. Me estaba probando, no pensaba todavía dedicarme a FIT. Bueno, estaba haciendo la práctica de matricero también. Pero después empecé de a poquito en un boliche que se llama el Café Ulm, que fue el antecesor del Café del Cerro. Perfecto. Y de ahí empezamos a poquito, después pasé al Café del Cerro, por otros locales, hasta que mi representante se encontró con Mario Luis, para los amigos, Mario Luis Krosberger, y le dijo, está uno, y ahí pasé a Noche Gigante, y de ahí eso fue... ¿Sigues teniendo onda con Don Francis? Cuando me lo topo, sí. Cuando me lo topaba, yo lo... Porque tú fuiste hasta Estados Unidos. Sí, 25 veces, en Miami. Oye, indagando en tu vida también encontré en esto que me decías de que de muy chico estabas relacionado con la comedia y todo. En el mechoneo de matricería, supongo, ganaste el mechoneo con un sketch. Sí, la parte lo gané yo, claro. ¿De qué se trataba? Era un noticiario. Hice un noticiario. Y yo era representante de la escuela de técnico. Yo estudié en la escuela de técnico en la Santa María y le ganaba a toda la Casa Central con un sketch. Fue la primera vez, como ovacionado, por así decirlo, en el aula magna de la Santa María. Claro. Ganamos el sketch. Oye. Y después fui delegado desde la escuela ante la Casa Central. ¿Cuál es tu chiste favorito? Tengo uno, pero que como favorito para uno. ¿Ah? Pero la gente no, de repente me gusta ese del tipo ese que lo van a fusilar. ¿Ya? Van a fusilar a un tipo caminando 2-3 kilómetros arriba de un cerro para fusilarlo. Y en un momento de descuido lo amarran y todo, lo amarran. Y en un momento de descuido los fusileros, el compadre se desamarra y sale corriendo. Sale corriendo para el cerro arriba.
uno de los fusileros la apunta y le dice, González, sí, no hagáis más complicada tu situación. Po, weón. Ese chiste me encanta, uno de mis favoritos. No hagáis más complicada tu situación. O sea, te van a fusilar, weón, qué gracia. Tremendo. No hagáis más complicado. Oye, ¿podríais explicarnos la diferencia entre humor y comicidad? Buena pregunta. Yo creo que la comicidad adorna el humor. Claro. La comicidad está más ligada a la expresión facial, corporal, a la entonación, a la expresión corporal, eso. Y el humor, el humor es un mecanismo mental, no tengo para qué. La ironía, por ejemplo, no tengo para qué ponerle adorno, sino que una frase hace, ¿entendí? Provoca la ironía. Entonces la comicidad adorna al humor. Por eso la diferencia entre cómo percibe el humor la mujer y el hombre. La mujer es más de comicidad, es más de expresión corporal, porque la mujer no tiene el doble sentido implícito como el hombre. ¿Cachai? Yo te digo algo a ti, como hombre, vaya a ir a dónde, mientras que la mujer es más lineal. No quiere decir que sea más o menos inteligente. No, son diferentes. Una manera distinta de mirar el asunto. Entonces la mujer es más dada a lo cómico, la expresión facial, corporal, la inflexión de esas cosas. Pero el humor no necesita comicidad, a eso me refiero. El humor es la esencia misma, la ironía. Por ejemplo. Cuando uno lee algo irónico, sí, no hay comicidad, pues, es la frase. Es la frase. Claro, pues la comicidad lo adorna. Oye, el año pasado, bueno, al principio te pregunté cómo conociste Mindy. El año pasado nosotros te contactamos, hicimos una campaña antes del festival, invitando, claro, comediantes que les pudiera ir mal a tomar sesiones Mindy, y aparte de alguien que no le había ido tan bien, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Se dio que fue compadre venezolano. Como dice, fui un adelantado también. Fuiste un adelantado. Luego de eso, bueno, ese video se hizo viral. Sí, pero honestamente, no porque lo hayamos hecho nosotros. Salió en muchos lados, salieron muchos memes tuyos, como que hubo un revival tuyo en internet. ¿Cómo lo sentiste? Oye, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue la experiencia? Tengo más memes que Julio Iglesias, con eso te digo todo. Los memeruanes que le pusieron. Oye, lo encuentro increíble. O sea, de hecho, agradezco mucho a las redes sociales. O si no tenéis cómo reivindicarte. Por ejemplo, en otra época, supongamos sin redes sociales, no hubiese ido mal. ¿Dónde te volví a reivindicarte? ¿Dónde mostráis tu trabajo? ¿Qué habría quedado? La tele y la radio nomás. Entonces yo agradezco mucho las redes sociales. ¿Cómo fue tu experiencia después de eso? ¿Pensáis que iba a explotar tanto? ¿Pensaste, estoy haciendo un video con unos chiquillos, lo que salga nomás? No, que también es que se dio justo. O sea, yo justo conseguí, por si a alguno le fuera mal, y justo le fue mal al George Harris. Entonces quedó redondito, que ni ensayado habría salido mejor, como se dice. Claro. Además, bueno, yo venía ya con hartos seguidores en Instagram y todo eso. O sea, yo publico algo, puse un chiste ahí, tiene como no sé cuánto, 1.800.000 reproducciones. ¿No esperáis que le pegáramos tan al palo al gato? No, pues ya más que en otra área también, seria, pues. O sea, una cosa hablando de terapia y todo, entonces estuvo muy bueno, muy buena experiencia. Nosotros nos llevamos de esa experiencia un nóctulo. Un nóctulo, justamente aquí. Tengo mi nóctulo original, autografiado. Sí. Otro día. Pueden encargárselo a don Ricardo. Ahí en Instagram me pueden buscar ahí como Merua News. Ahí estoy en Instagram. Desde Antofagasta hasta... No, desde Arica a Punta Arenas. Desde Arica a Punta Arenas. El último lo mandé a Punta Arenas, sí. De Arica a Punta Arenas. Oye, Ricardo, esta sección se llama Completa la emoción. Ya. ¿Cómo complete la oración? Sí. Muy creativo el nombre. Yo te voy a ir dando conceptos y tú me dices con qué emoción los identificas. Perfecto. ¿Vale? Ya. Primer concepto, aplausos. Deleite, agradecimiento, felicidad. Felicidad. Sí. Pifias. Desafío. Humor. Filosofía. Viña. Desafío también. Sí. Nóctulo. Felicidad también, alegría, claro. Lenny Bruce. Un grupo, ese ya, admiración total. Admiración. Nos fuimos un poco las emociones, pero se logró el ejercicio. Sí. Oye, no nos queda tanto, tranquilidad. No. Alimenta la mente, se llama esta parte. Recomiéndanos, ¿qué libro, película o disco nos podrías recomendar? Libro podría recomendar uno que leí hace poco que se llama El buzón de las impuras, que habla del incendio de la Compañía de Jesús, de la iglesia, cuando se formó el cuerpo bombero. Ya. Además que es histórico ficcionado, pero muy bueno. Además es una tragedia. Salió en los diarios del mundo eso.
murieron 2.000 personas. De hecho, la autora hace poco pensaba poner una demanda al Estado por derechos humanos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1860, cuando se estaba quemando, y el cónsul de Estados Unidos dijo, ya quiero llegar los bomberos. Y el intendente, que era Bascuñán Guerrero, le dijo, no, si no hay bomberos. Y ahí se formó el cuerpo bombero de la Compañía de Jesús, que está aquí. Por ahí. Es el libro. Es el libro. Una película. Película, para mí, el cine italiano, Amarcord, de Fellini. Eso es la Biblia. ¿De qué trata? Es una historia de la vida de Fellini, de la infancia y todo. Además, el cine italiano lo recomiendo. Qué lástima que no llegue aquí, pero ver una película italiana es ver una película chilena. Igual. ¿Por qué? Latino, mentiroso, curado, sinvergüenza. Es ver una película chilena. Oye, ¿y un disco? Un Led Zeppelin, lo máximo, güey. ¿Algún disco en particular Sí, de Led Zeppelin? ¿Cómo se llama? Lonely Time, el rock and roll. Claro, rock and roll me gusta. Led Zeppelin en total. Para mí lo máximo, Led Zeppelin. Bacán. Oye, y como vais cerrando un poco, lo hablábamos en un momento, sé que uno de tus mayores referentes es Lenny Bruce, que fue, para quienes no lo conocen, un tremendo comediante gringo que luchó por la libertad de expresión, incluyó la política y el sexo. Todo. Fue perseguido, fue detenido varias veces por su forma de ver el mundo y contar el mundo. Lamentablemente este personaje murió de sobredosis luego de un deterioro de su salud mental por tanta persecución y estigma. A ti te tocó hacer comedia en circunstancias similares y eso es algo que poco se reconoce. Quiera o no, tú eres influencia para muchos de los que hoy están tomando la bandera de la nueva comedia chilena. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones, te conozcan o no, respecto a perseguir sus sueños, a cómo actuar frente a los malos momentos, qué pueden esperar de este oficio? Creo que se asocia humor como con chacota, con leseo, y es una cosa muy seria. El humor es cosa seria. Y si uno, el que se dedica a esto, no tiene una real vocación, o sea, si el que está viendo esto en función de que va a ganar plata, eso va a durar poco, capaz que lo pase más mal que bien. Si no tiene una real vocación de ser así, yo no le creo a los humores que empiezan como después de los 30 y tantos años, o que uno viene con una tendencia de niño, soy medio, no soy como el común, soy medio desordenado, andáis captando de aquí y de allá. Entonces, ese sería el cosa. Si no hay una real vocación, mejor que no te dediques a esto. Pero que lo tomé en serio. Además, es una producción muy linda porque se aprende mucho. Se aprende mucho porque de repente hay pegas que te piden cosas específicas, por ejemplo, para el laboratorio, y uno se aprende de la beta-lactamasa, de los fungicidas. Entonces, lo vemos así, no lo veamos como una cosa tan vana. Yo creo que es muy serio y hay que tomarlo realmente así. Oye, ya, y última pregunta para cerrar todo esto. 2011 tuviste una mala experiencia, buscaste la revancha el 2016. Claro. ¿Volveríais si te invitaran? Obviamente que sí. ¿Lo buscarías tú o sería solo invitación? Yo también lo buscaría, sí, pues si uno... habitualmente me preguntan, yo trabajo en esto, así que no... Y hay que ir en las ganancias y en las pérdidas también, pues. Y el oficio te va dando la fortaleza para superar una cosa por otra, pues. Hay gente que le ha ido mal y nunca más se supo de ello. Yo en ese sentido quiero reconocer tu entereza, tu frente en alto y la madurez emocional para sobrellevar esta instancia. No sé si hay algo que le queráis decir para despedirte al público, algún mensaje que queráis entregar. Le puedo decir a la gente que trate de estar consigo mismo. Eso es muy importante. Eso yo creo que es la gran falla de estos tiempos, que uno pocas veces está con uno mismo. Darse el tiempo para meditar. Si no estáis con el audífono, estáis viendo tele, estáis viendo el WhatsApp, darse un tiempo para ver. Eso es lo que creo que le puedo aconsejar a la gente. Que medite. Eso. Oye, muchísimas gracias por habernos visitado, Ricardo. Te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, amigo. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué tienes en mente? Despedimos al maestro. Gracias. Muchas gracias y eso. Vale, gracias. Nos vemos. Chau.